Hola chicos, ¿qué tal? En este video voy a probar este glass pen o un esfero de vidrio y voy a tratar de explicarles cómo se debería de usar este lápiz de vidrio, y pues también estaré dibujando un personaje de anime, así que acompáñenme en este video. Para empezar, la cajita viene obviamente con nuestro material, con nuestro esferito o glass pen, y viene con un tubito protector para que no se nos vaya a dañar la punta al momento del envío o al momento de manipularla. También viene con esta otra cosita que no sé exactamente cómo se llame, pero eso nos servirá para ponerlo sobre nuestra mesa o escritorio y poner ahí nuestro esfero y que no se vaya a manchar nuestro escritorio. También en este caso mi cajita viene con dos tintas, una en color naranja y otra en color verde. Esta cajita yo me la compré en Temu, así que ustedes también pueden conseguirlo ahí, o no sé si tengan en sus tiendas de arte locales. Siempre hay que limpiar este esfero antes de comenzar a usarlo con un pañito por si acaso haya polvo o alguna suciedad en la punta, y también hay que revisar que no vaya a estar rota, porque si la punta está rota no vamos a poder trabajar con esta tinta, y por lo tal hay que tener bastante cuidado de que se nos vaya a caer el lápiz y revisar de que pues haya llegado con bien en el envío y no se haya de pronto dañado esta punta. Ahora sí, voy a abrir la primera tinta, que en este caso sería la tinta naranja. Como pueden ver, viene la tapa con un como tapón de plástico para extra seguridad. Ahora sí vamos a sumergir nuestro esferito aquí en esta tinta. Lo recomendable es sumergirlo solo hasta la mitad para que no se nos vaya a secar de pronto la tinta, y mejor irlo manejando más fácil de esta manera. Ya cuando se agarre un poquito más de experiencia, puedes sumergir un poco más de tinta para hacer los trazos más rápido. Y para acostumbrarme un poquito a los trazos con este esfero, lo probé en una hoja aparte antes de aplicarla directamente a mi dibujo. Y pues como ustedes pueden ver aquí, hay que tener un trazo firme y hacerlo de manera rápida. Miren, aquí estoy dejando más tiempo presionado y la verdad que está saliendo mucha tinta, quedó un gran puntito. Y pues no creo que quieran que sus líneas se vean con estos puntitos, así que lo que recomendaría es que hagan unas líneas rápidas y muy sutiles. Ahora sí vamos a sumergir nuevamente el pincel en la tinta. Vamos a comenzar a pintar el dibujo. En este video pues yo dibujé a Akasa y voy a utilizar ambos tonos, tanto el color naranja como el color verde. Y decidí que las pestañas de él, el pelo, las cejas y pues la camiseta que tiene irían de este color tomate, y las otras partes, el resto como su cara, las manos y el resto de ropa, color verde. Entonces esto ayudaría a crear contraste. Al principio mis trazos estaban siendo súper como que pequeños, así medios demorados, porque todavía no lo estaba controlando tan bien, me estaba todavía acostumbrando a usar esta herramienta, pero para que la verdad es que dibujar con esto es satisfactorio. No sé si ustedes ya se habrán visto la película del Castillo Infinito, pero la historia de Akasa, su backstory, bueno, cuando era humano, su historia cuando era humano, me gustó mucho y también fue muy conmovedora. Claro, ahí entiendes de trasfondo al personaje, tal vez el por qué se convirtió en demonio y todo eso. Es muy interesante saber, claro, que vivió cuando era humano y cuando conoció a Kuyuki, esta chica que estaba cuidando, esta chica enferma que le estaba cuidando. Pues se me hizo súper bonita la historia porque a la final ellos iban a casar, pero a la vez también se me hizo triste porque eso nunca pasó, ya que, bueno, aquí hay unos spoilers, si es que no la han visto la película, mejor salten esta parte. Pero a la final ella murió y también su padre a causa de otras personas. Entonces Akasa decidió ir a tomar venganza y pues fue ahí cuando se encontró con Muzan y pues se convirtió en demonio. Y bueno, a la final en la pelea con Giyu y Tanjiro, me gustó que él mismo, o sea, decidió rendirse, y todo gracias a Kuyuki, y simplemente decidió estar junto a ella.
Me gustó muchísimo, muchísimo su historia. Además que también he dibujado a Shinobu y bueno, voy a seguir dibujando a más personajes de Demon Slayer. La verdad es que me gustaría acabar de dibujar a todos los Hashiras. Así que si ustedes quieren, pues tendrían que seguir mis redes sociales en Instagram. Y bueno, también los estaré publicando aquí en YouTube. Miren chicos, también es muy bueno e importante lavar nuestro esfero en agüita, sumergirlo en agua, porque eso ayudará a que la tinta salga bien y después de eso obviamente tenemos que secarlo. Entonces, por ejemplo, yo ahora voy a usar la tinta de color verde y ahora que nuestro esfero está listo, no habría ningún problema ni se mezclarían tampoco con el color anterior. Aquí pues ya le voy dibujando, como les comentaba, el resto de su cara, de sus manos, su pecho, etcétera, con la tinta de color verde. Y pues la verdad no sabía si colorear todo completamente, por ejemplo, toda la parte del pelo o toda la parte de sus rayas en la frente, colorearla completamente de verde o mejor hacer rayitas. Y yo opté por la segunda opción, que en este caso es la de las rayitas, aunque no en todas las áreas hago las mismas rayitas. Hay veces que asiento más el lápiz para que las rayitas sean más gruesas y sean más nítidas. Y en otras en las que hay que controlar el lápiz de manera muy ligera y no asentar tanto para dar como que esas sombras que son más claritas y no tan oscuras. Pues aquí ya vamos avanzando. Lo estoy dibujando en la parte del agua acá. Tiene unos colmillazos. Y ahora sí viene la parte pues de sus manos. Ahorita, como pueden ver, al mezclar, por ejemplo, al pasar la tinta verde sobre la naranja, como que se creó otro tono de color. Entonces lo que también podrían hacer, si ustedes quisieran de pronto crear un nuevo color, si es que no tienen demasiado, podría hacer esto: primero aplicar un color y después encima aplican el otro color. Claro que el truco va a ser que la línea sea casi que la misma y que no se note que está puesto uno encima de otro. Y pues aquí ya iba poniendo más sombras en la parte de los dedos. De hecho, chicos, les comento que este video yo en realidad no lo tenía planeado subir acá a YouTube. Solo lo iba a subir como un short, como un reel. Pero pues dije, ya que tengo bastante parte del proceso grabada, lo voy así como que a editar rápido y lo voy a subir en formato 16:9. Lo voy a subir en formato acá de video largo para YouTube. Y pues espero que a alguien le guste o que sea útil para alguna persona. Con eso ya estaré satisfecha. Así es como quedó el dibujo. Espero que les guste. No olviden de suscribirse para más videos, más tips. Y también déjenme saber sus opiniones y sugerencias aquí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Bye.